Hola, en este vídeo voy a terminar de resolver la primera tarea del tema 4. Voy a empezar haciendo a la vez el ejercicio 2 sobre gráfica y el 3 sobre dominio y recorrido correspondientes a estas funciones. Bien, la primera función que nos dan es una función lineal, por lo tanto sabemos de antemano que su gráfica va a ser una recta. Para determinar una recta basta con que tengamos dos puntos de esa recta. Yo os recomiendo siempre que cojáis dos puntos relativamente distanciados para que el dibujo permita trazar la recta con cierta precisión. Entonces, un punto que tenemos claro es el 0, 3, porque está en la ordenada en el origen. Entonces, para esta recta, como digo, basta que hagamos una tabla con dos valores. Uno sería el 0, 3, y por ejemplo, si aquí cogemos el 2, pues menos 2 por 2 menos 4, más 3, menos 1. Ya tendríamos dos puntos y basta trasladarlo aquí. El 0,3 sería aproximadamente este punto de aquí. El 2 menos 1 sería aproximadamente este punto de aquí. Y ahora pues basta unir este con este. Y esta sería la gráfica de esta función. Bien, nos piden que estudiemos el dominio y el recorrido de cada una de estas funciones. En este caso es muy sencillo, tanto el dominio como el recorrido son todos los números reales. El dominio, todos los números sobre los que se puede hacer trabajar a la función, y el recorrido o imagen de la función, todos los números que se obtienen tras aplicar la función. Yo os decía siempre en clase que el dominio es la sombra sobre el eje X. Si os dais cuenta, esta recta hace sombra sobre todo el eje X, por eso el dominio R, y el recorrido o imagen es la sombra sobre el eje Y. Si os dais cuenta, la recta hace sombra sobre todo el eje Y, por eso la imagen es todo R. Bien, vamos a hacer el B y el C. Si os dais cuenta, tanto en el B como en el C sabemos, por ser funciones polinómicas de segundo grado, funciones cuadráticas, sabemos que ambas van a ser parábolas. En el caso de la B, la parábola, por tener el coeficiente del término de segundo grado negativo, va a tener la rama hacia abajo. Y podemos estudiar, o debemos estudiar, algunos puntos concretos. Por ejemplo, el vértice. Sabemos que la abscisa del vértice se alcanza en menos b partido 2a. Eso será menos 2 partido 2 por menos 1, que es menos 2. 1. Pero como esto es una abscisa, tendremos que buscar qué ordenada le corresponde. La ordenada del vértice es la imagen por la función de la abscisa del vértice. Es decir, hay que sustituir este 1 en la expresión de la función. Cuidado porque aquí la gente se equivoca. Este menos es menos 1 al cuadrado, no es el cuadrado de menos 1. Es decir, conserva este signo. Más 2 por 1, más 3. Por lo tanto, 4. Eso quiere decir que el vértice va a estar en el punto 1, 4. Y más puntos que podemos obtener, los puntos de corte con los ejes. Con el eje Y es muy sencillo porque basta hacer x igual a 0 y por lo tanto la Y valdrá 3. Es decir, sabemos que un punto de la parábola va a ser el 0, 3. Y también podemos estudiar si tiene puntos de corte con el eje de abscisa. Para ver los puntos de corte con el eje de abscisa, recordad que tenemos que resolver la ecuación y igual a 0, es decir, menos x cuadrado más 2x más 3 igual a 0. Si la resolvemos, x pues será menos 2 más menos raíz de 2 al cuadrado, que es 4,
menos 4 por menos 1 por 3, es decir, más 12, partido 2 por menos 1, menos 2, 12 y 4, 16, la raíz de 16 es 4, por lo tanto queda menos 2 más menos 4 dividido entre menos 2. Y esto nos conduce a las soluciones. 4 menos 2, 2 entre menos 2, menos 1, y menos 2 menos 4, menos 6 entre menos 2, 3. Es decir, que hay dos puntos de corte con el eje X. El menos 1, 0, que proviene de aquí, y el 3, 0, que proviene de aquí. Bueno, pues con toda esta información ya podemos hacer un esbozo más o menos correcto de la gráfica. Fijaos que sabemos que corta en menos 1, 0 y en 3, 0. También sabemos que corta en 0, 3 y que tiene el vértice en 1, 4. Además sabemos que por el vértice de la parábola siempre hay un eje de simetría, es decir, hay un trozo de parábola igual a cada lado de este eje. Por ejemplo, eso querría decir que si en 0 vale 3 y esto es 1, pues en 2 también tendrá que valer 3. Con eso ya casi que podemos conformarnos para hacer este trazado aproximado de la parábola. Bien, nos piden dominio y recorrido. Bueno, pues el dominio de esta función g de nuevo serían todos los reales porque la parábola da sombra en todos los puntos del eje X. Donde sí habéis tenido más dificultades para obtener el recorrido o imagen de la función. Fijaos que la imagen es la sombra que se da sobre el eje Y. ¿Qué puntos arrojan sombra? Pues desde este 4, incluido porque el 4 se alcanza hacia abajo. Es decir, la imagen son todos los números hasta llegar al 4. ¿Eso cómo se simboliza? Pues desde menos infinito hasta 4, cerrado en 4. Bien, igualmente vamos a hacer el apartado C. El apartado C sabemos que es también una función polinómica de segundo grado, una parábola. En este caso, como el coeficiente de x cuadrado es positivo, las ramas van a ir hacia arriba. El vértice, pues podemos calcular su abscisa, que será menos b, es decir, 4 partido 2 por 1, 2. Igualmente, su ordenada, que será la imagen por la función h de la abscisa del vértice, es decir, sustituimos aquí el valor 2, dará 4 menos 8 más 5, 9 menos 8, 1. Luego ya sabemos que este vértice va a ser el punto, voy a ponerlo aquí, 2, 1. También podemos estudiar los puntos de corte con el eje Y y con el eje X. Con el eje Y es muy sencillo, basta hacer X igual a 0 y por lo tanto, si hacemos X0 aquí, la Y valdrá 5. Luego ya sabemos que pasa por el punto 0, 5. ¿Y los puntos de corte con el eje X? Pues para eso habría que resolver la ecuación Y igual a 0, que sería x cuadrado menos 4x más 5 igual a 0. Si la intentáis resolver, veréis que esta ecuación es de las que da discriminante, es decir, ese número que queda dentro de la raíz cuadrada negativo, y eso quiere decir que no tiene solución. Vosotros simbolizáis así, quiere decir, no existe solución. Realmente esto ya lo sabíamos, fijaos. Voy a hacer aquí mismo el esbozo de la gráfica. Fijaos, nosotros sabemos que tiene el vértice en 2, 1. 2, 1 aproximadamente será este punto. Si el vértice está aquí y hemos dicho que las ramas eran hacia arriba, la parábola ya no puede tocar al eje X.
Luego ya sabíamos de antemano que esta ecuación de segundo grado no iba a tener solución. De todas formas, pues si lo hacéis así, llegáis a que no hay y está bien. Vale, más puntos hemos visto que pasa por el 0,5. Pues este es el 1, 2, 3, 4, 5. Sabemos que este es un eje de simetría, querrá decir que si aquí hay 2, aquí habrá otros 2. Y por lo tanto, también así. Y podríamos obtener algún punto más. Por ejemplo, podríais ver que en el 1 vale 6 menos 4, 2. Y que por lo tanto en el 2 también tendrá que valer 2 por simetría. Y tendríamos el esbozo de la parábola, que sería tal que así. Bien. ¿Cuál será el dominio de esta función h? Pues de nuevo, todas las funciones polinómicas tienen dominio R. ¿Cuál será el recorrido o imagen de esta función h? Pues de nuevo, cuidado porque también os habéis equivocado bastante. El recorrido es toda la sombra que da la parábola sobre el eje Y, que es todo esto. Luego, como esto era 1, pues desde 1, incluyendo al 1, no lo pongáis abierto, porque el 1 se alcanza en el vértice. Es decir, el 1 da sombra aquí. Desde el 1 a más infinito. Bien, y quedaría en esta tarea un último ejercicio que consiste en estudiar el dominio de dos funciones conocidas su expresión analítica, que es el ejercicio 4. Bien. En el apartado A nos piden estudiar el dominio de la función f de x igual a x menos 2 partido x cubo menos x. ¿Dónde puede tener problemas esta función que es una división? Pues en los puntos en los que el denominador se haga 0. Es decir, habrá que ver cuándo x cubo menos x vale 0. Es una ecuación que es muy fácil de factorizar porque quedará x por x cuadrado menos 1 igual a 0. Y además, como x cuadrado menos 1 es una identidad notable, es muy fácil ver que esto es x por x más 1 por x menos 1 igual a 0. Total, ¿qué raíces tiene este polinomio? Pues tiene 0 para este caso, menos 1 para este caso y 1 para este caso. Luego, el dominio de esta función serán todos los reales excepto menos 1, 0 y 1. Cuidado porque hay bastante gente que se ha dejado fuera el 0. Lo ha encontrado por aquí, pero a pesar de eso no lo ha excluido en el dominio. Bien, y la última era obtener el dominio de una función definida por medio de una raíz. La función, en el apartado B, era raíz de menos 2x más 6. Vale. ¿Qué problemas puede tener esta función que es una raíz? Pues que lo que hay dentro de la raíz, que es de índice par, fuese un número negativo, porque no hay raíces de índice par de números negativos. Luego tenemos que ver cuándo podemos garantizar que menos 2x más 6 sea mayor o igual que 0. ¿Esto qué es? Una inecuación muy sencilla de primer grado. La resolvemos, sería menos 2x mayor o igual que menos 6. Paso el menos 2 dividiendo y por lo tanto cambia el signo de la desigualdad. X menor o igual que menos 6 entre menos 2, es decir, X menor o igual que 3. Luego, para que se pueda calcular esta raíz, la X tiene que ser menor o igual que 3. Es decir, el dominio de esta función son todos los números hasta llegar al 3, incluido el 3. Es decir, desde menos infinito hasta 3 cerrado en el